Muy buenas tardes a todos. La verdad es un gusto tener hoy en día a uno de los más grandes periodistas de Argentina y es un gusto personal también entrevistarlo al doctor Nelson Castro, uno de los periodistas, como dije, más respetados y el que más sabe de la República Argentina. Bueno, además cubrió guerras, cubrió la presidencia o sea, en la Casa Blanca de Ronald Reagan, cubrió el ataque de las Torres Gemelas, se inició en periodismo deportivo y además es un médico muy respetado, neurólogo argentino, que, bueno, justamente hago hincapié en esto, escribió, además de unos de tantos libros, un libro que la verdad que da que hablar, que es La salud de los papas, que la voy a leer porque la verdad que el título no me lo acuerdo de memoria, pero es La salud de los papas, medicina, complot y fe de León XIII hasta Francisco. Así que, bueno, editado por la editorial Sudamericana. Muy buenos días, muy buenas tardes, Nelson. Te agradezco la entrevista. Bueno, para Muchísimas mí gracias. un gusto estar contigo, sí, así que a tu disposición. Bueno, bien, empiezo del libro por la contratapa. Me llamó mucho la atención que dice, Nelson, tiene que escribir un libro de la salud de los papas, empiece por mí, le cuento mi neurosis. Francisco. ¿Cuándo y cómo le dijo esto y cómo accedió al papa? Bueno, esto me lo dijo el miércoles 25 de octubre de 2017. Yo estaba cubriendo allí el relanzamiento de Escolas Occurrenti, que es este programa escolar del Papa, y había tenido una invitación junto con Alicia Barrios, mi querida colega, a la audiencia pública. Y estábamos allí en primera fila, donde el Papa habitualmente va a saludar, así que ya esperábamos, ya sabíamos que el Papa nos iba a venir a saludar, él sabía que estábamos. Lo que sí me sorprendió absolutamente fue eso, porque jamás esperé que el Papa me combinara de esa manera públicamente, tanto así que Alicia Barrios, que estaba allí, junto con su hija, mi productor Sebastián Sánchez, se quedaron todos helados, y Alicia atinó a decirle al Papa, mire, lo tiene que recibir entonces a Nelson, y efectivamente a la tarde tuve una reunión privada con el Papa en Santa Marta y me dijo, usted tiene que escribir el libro, arrégleselas, yo le voy a dar la entrevista. Y ahí empezó un trabajo enorme que duró 2 años y medio y que fue apasionante. Wow, ¿y cómo accede al Papa? O sea, ¿ya lo conocía? O bueno, obviamente, o sea, de ir, o sea, ¿cómo fue que accedió a él? Bueno, yo al Papa lo había entrevistado aquí 2 veces cuando era arzobispo de Buenos Aires. Pero además, cuando el Papa viaja, hace su primer viaje a Río de Janeiro para presidir la Jornada Mundial de la Juventud, yo tengo la oportunidad de hacerle la única entrevista 1 a 1 para la radio y televisión argentina. Entonces él después, al mes siguiente, más o menos, me manda una carta, cosa que a mí me sorprende enormemente, que por supuesto la tengo manuscrita, donde me dice, me alegró verlo, gracias por la cobertura, me alegró que me haya podido entrevistar, y me dice, usted tiene que escribir un libro sobre la salud de los papas, que yo en ese momento, te confieso, lo tomé como una gentil alusión al libro Enfermos de Poder, que fue mi primer libro donde yo hablo de las enfermedades de los presidentes, que yo sabía y la había leído. Bueno, y la salud de los papas, ¿es una salud, es una cuestión de Estado? O sea, ¿es así? ¿O cómo sería el tema de, o sea, sí, es una cuestión de Estado la salud de los papas? Sí, efectivamente. El Papa, al margen de ser jefe espiritual de la Iglesia Católica, es jefe de Estado. Así que, sin duda que la salud de los papas es un tema de impacto político, y creo que el caso más evidente, obviamente para todos, ha sido el de Juan Pablo II, ¿no? Su deteriorada salud no solamente impactó al mundo, sino que también tuvo una consecuencia sobre todo el manejo allí del gobierno vaticano. Y por supuesto que, adentrándonos en toda esa temática que es apasionante, pudimos ver cómo efectivamente la salud del Papa era un hecho de intriga, como además es el hecho de que los papas son electos ya cuando son grandes y además tienen vidas longevas. Obviamente hay todo un seguimiento de lo que representa el potencial deterioro de su salud en concordancia con su capacidad para llevar adelante una tarea tan compleja. Así que sin duda es una cuestión de Estado, y es una de las cosas que el libro muestra con todo detalle. No sé si lo dice en el libro o se lo escuché decir a usted, Nelson,
que cuando usted lo entrevista al Papa por el libro, fue agendado en la agenda pública del Estado del Vaticano, ¿es así? Así es, efectivamente. Eso fue una cosa que me hizo notar el secretario personal en ese momento del Papa, Monseñor Fabián Pedacchio, que decía, mire, para que usted vea la dimensión que el Papa le ha dado a esta entrevista, yo te confieso que creía que esta entrevista no se iba a hacer, ¿no es cierto? Así que cuando se concretó me parecía increíble. Entonces me decía Monseñor Pedacchio, mire, para que usted vea de la dimensión, el Papa no lo va a recibir en audiencia privada en Santa Marta, lo va a recibir en el despacho oficial donde recibe a los jefes de Estado y a los cardenales, que es en el Palacio Apostólico, y esto va a estar registrado, por lo tanto usted va a recibir una invitación oficial. Y así fue. Y va a tener fotos oficiales. Las fotos que hay de esa entrevista son las fotos que tomó el fotógrafo oficial del Vaticano. Así que claramente el Papa ha querido con esto dar un mensaje, esta es mi convicción, para el presente y para el futuro. Sí, la verdad que sí. Recién usted decía que los papas son longevos. ¿Esto se aplica también a los cardenales que están en el Vaticano, que viven en el Vaticano? No sé, en su investigación, me imagino, con todos los archivos históricos que tuvieron que acceder, eso es así. Me gustaría, bueno, ¿qué conclusión llegó? Bueno, efectivamente, son todos longevos, ¿eh? El Papa, digamos, más joven que fue electo en el siglo XX fue Juan Pablo II, y ya tenía 58 años. Así que sin duda que es todo un verdadero desafío y diría que una curiosidad de la historia, porque no solamente son elegidos ya como longevos, sino que salvo algunos casos, como fue el de Juan Pablo I, o tal vez el más breve de Juan XXIII, duran muchos años. Tal vez la anécdota más impactante es la de León XIII. León XIII lo sucede a Pío IX. Pío IX había sido papa durante 30 años, y la intención de los cardenales es elegir un papa que ya tenía 76 años, ¿no es cierto? Para 78 años, para decir, bueno, va a durar poco, durará unos pocos años. Duró 25, falleció a los 93 años. Y creo que también Francisco, cuando él va para Roma, corríjame si es así, él les dice a todos que no iba a poder ser elegido papa por su edad, que ya tenía prácticamente 76. No sé, ahí corríjame o me gustaría que nos cuente No. sobre eso. No, tu información es absolutamente correcta. Él se lo dice a Joaquín Morales Solá. Cuando parte para Roma, Joaquín le trae una información que él tenía, que venía desde el Vaticano, desde Roma, y le dice, olvídese, yo no tengo ninguna posibilidad de ser papa, a pesar que los cardenales pueden ser electos papas hasta los 80 años. Digamos, no tengo ninguna posibilidad porque ya estoy en edad de jubilación. Yo ya presenté mi renuncia a Benedicto XVI y seguramente el próximo Papa, ni bien sea electo, me va a aceptar la renuncia. Así que era la convicción que él tenía, aun cuando está claro que si me preguntás mi percepción, es que él albergaba la esperanza y la expectativa de poder ser electo Papa, ¿no? Esto es una cosa que surge de la convicción y de ver cómo la actitud, ¿no es cierto?, la figura de Francisco cambió, digamos, del hombre triste, digamos, casi deprimido y depresivo que veíamos acá, vemos un hombre sonriente, juvenil, con un rostro juvenil, con un estado de salud fantástico. Sí, en realidad cuando se fue de Argentina no se lo notaba bien. Yo tuve varias oportunidades de estar en el Vaticano y una de ellas fue con Francisco y sí, o sea, se lo notaba más como, era diferente al que veíamos en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, a ver, o sea, hay un capítulo de su libro que usted lo titula Cuidemos la neurosis. No llegué a ese capítulo, o sea, lo compré, pero todavía no llegué a leerlo, pero me gustaría que nos pueda contar, aunque sea un breve ¿cómo se llama? Resumen, ¿por qué lo titula así? Bueno, porque efectivamente ahí Francisco cumplió su promesa. Él cuando me pide hacer el libro, casi me lo exige, me dice, ya le dije que usted tiene que escribir un libro sobre la salud de los papas, comenzando por mí, que yo le voy a contar mis neurosis. Y es lo que él cuenta. Ya lo van a encontrar los lectores para ver de qué se trata. Obvio, Y ese es un obvio. elemento que te confieso
es impactante, porque yo obviamente tenía mucha información sobre la salud del Papa, los problemas que él había tenido con un pulmón, cuando él perdió un lóbulo, no un pulmón, un lóbulo de uno de sus pulmones, cuando había tenido un problema cardíaco y demás. Pero te confieso que era toda una verdadera incógnita para mí si se iba a abrir para hablar de su salud psíquica. Y él lo hizo. Y ahí lo explica con todo detalle. Él cuenta cómo fue a ver una psiquiatra para enfrentar toda esa situación que era para él muy difícil. Así que eso fue impactante también, te lo confieso, y ya lo van a ver ustedes, él lo cuenta con todo detalle. Y yo creo que eso también es un mensaje para sacerdotes, obispos y cardenales, para saber cómo enfrentar momentos de tensión, angustia, ansiedad, que por supuesto forman parte de la vida de cualquier persona, más allá del cargo o posición que tenga. Obvio, porque nunca uno no deja de ser un ser humano. Y ahí le Así es. pregunto, ¿el Papa es completamente activo o es más sedentario? ¿Está haciendo deporte? Porque yo, no sé, lo veíamos a Juan Pablo II, que le gustaba esquiar, no sé, o sea, no sé qué información tiene, si está más activo o es más sedentario. No, no, él lo reconoce en el libro, ¿sí? Así que él es una persona sedentaria. Es una persona sedentaria y dice, a mí el deporte, no. Realmente, así que es todo un tema, ¿no? Porque el médico le pide que camine y es lo que él hace, pero no es lo suyo, no es lo suyo la actividad deportiva. Él se reconoce ahí en la entrevista como un hombre sedentario. Nelson, cuando termina de escribir el libro, esta es una pregunta más personal. eh, a ver, yo sé que usted es creyente, pero ¿lo acerca más a Dios o todo lo contrario? ¿Cómo lo toma usted eso? No, no, a mí me acercó más a Dios, porque el Papa busca humanizarse y es una confirmación de que los sacerdotes y las personas que ejercen ministerios en la Iglesia están sometidas a tener los mismos defectos y las mismas tentaciones que cualquiera de nosotros. El hábito no santifica, ¿sí? Y creo que el Papa lo expresa muy bien, realmente. Así que yo mi fe la tengo intacta, y porque tengo para mí es natural hacer la diferencia entre los hombres de la iglesia, que los hay muy buenos, pero que están sometidos a las mismas pasiones y situaciones que vivimos cada uno de nosotros. Y cuando leas el capítulo del Papa vas a ver que él lo reconoce perfectamente. Tal cual. Hay o sea, yo lo escuché decir en varias entrevistas, que eso también me gustaría preguntárselo, eh, que los que viven en el Vaticano viven como príncipes de la iglesia, como tal. O sea, me gustaría que si nos puede ampliar sobre eso. Sí, por supuesto, es una de las cosas más impactantes que me dejó la entrevista, porque como la entrevista se hizo en el Vaticano, yo había estado ya una vez, pero esto me permitió tener más tiempo para caminar, Recorrerlo. para conocer lugares, ¿no? El Palacio Apostólico en todo su detalle y demás. Y ahí lo que ves algo aislado del mundo. ¿Ves? Donde, por supuesto, abunda el lujo y más, pero a mí el caminar por esos lugares me dejó la experiencia de un lugar, insisto, casi paradisíaco, el jardín, la falta de ruido, el silencio, la belleza que hay ahí, la magnificencia. Pero a su vez es un lugar intrigante. Vos ahí palpás la intriga, ¿no? Realmente en esos lugares donde puede pasar de todo, porque obviamente nadie accede a eso, ¿no? Y entonces, claramente la vida allí es una vida en muchos casos irreal, porque todo es perfecto, y nada falta, y todo es magnificente. Entonces es un elemento muy fuerte y yo te diría que es un desafío para quienes ahí viven, sacerdotes, obispos, cardenales, para, digamos, no ceder a las tentaciones humanas, porque ahí lo que se vive es la abundancia y el tiempo para pensar en cosas que están lejos de las que vivimos cada uno de nosotros. Bueno, por eso me parece que Francisco quiere estar más el caminante, la persona común, Sí, y por sí, eso se sí. fue a comprar su par de lentes esa vez que, bueno, obviamente fue un revuelo de todos los medios,
que se fue a la vuelta bueno, de ahí, Así es, de la calle principal del Vaticano, que está la efectivamente, óptica de muy la Avenida de chiquitita. Conciliación, ¿sí? Exactamente. Efectivamente. Yo visité la óptica esa, hablé con el óptico, fue muy divertido porque, por supuesto, a él no lo podía creer. Además, es una óptica chiquita que está Sí, ahí. Yo no podía creer la situación que vivió y el Papa pidiéndole que le cobrara, cosa que tuvo que hacer, le cobró 1 euro, por supuesto, nada. Digamos, pero toda la situación que vivió me marca. Es una de las cosas que Francisco me dice, como usted ve, me dice, es tremendo vivir acá en medio de estos lugares enormes en soledad. Por eso yo vivo en Santa Marta, donde hablo con gente real. claro, tal cual. Nelson, lo voy a llevar un poquito, lo sacamos del libro, y lo voy a llevar al tema del COVID. Además de que, bueno, usted es un médico neurólogo y bueno, y lo escucho, o sea, en sus análisis por TN. Me gustaría que nos cuente cómo ve a la Argentina con el tema del COVID y qué pasa con Latinoamérica. Y hoy en día, bueno, lo que surgió, el tema de la Conmebol, que ahora, bueno, Argentina no es sede, pero sí es Brasil. Y una de las sedes es Manaos. O sea, parece un chiste. Bueno, exactamente, parece un chiste de mal gusto, ¿no? Voy a empezar por lo último. A mí me parece un disparate que haya Copa América y demuestra que la Conmebol es una estructura absolutamente anacrónica, sin el más mínimo interés por lo que pasa, ¿no es cierto? Y solamente focalizada en el negocio. Es realmente una cosa tremenda. Es un poder supraestatal que está por arriba de todo. Y esto es un disparate. Era un disparate jugarlo en Argentina, es un disparate jugar en Brasil. Yo todavía tengo la esperanza que los países digan, no vamos a mandar a nuestros jugadores. El otro día vos leías la entrevista a las declaraciones de Edinson Cavani y de Luis Suárez diciendo, Sí. nosotros no queremos ir a jugar porque tenemos miedo. Así que eso es un disparate Bueno, absoluto. de ahora, La Argentina, Nelson, hay jugadores que están diciendo que no creen que vayan a ir a Brasil. pero por supuesto, yo los entiendo perfectamente, yo tampoco iría. Yo tampoco iría, como tampoco, si estuviera en el extranjero, vendría a la Argentina, porque realmente hay una situación muy complicada. Estamos en plena segunda ola, la Argentina no está bien, están faltando las vacunas. Así que aquí, para que lleguemos a una situación de tranquilidad como la que está viviendo Europa, todavía está faltando por lo menos 20 millones de vacunas. Así que veo a la Argentina con preocupación. Yo tuve COVID, afortunadamente la pasé bien, tengo una dosis de la vacuna y sé lo que representa esto. Digamos, sé lo que representa el COVID, sé lo que significa esta segunda ola, que a mí no me sorprendió y sí me parece impactante que le haya sorprendido al gobierno. La Argentina no está bien, la mayoría de Latinoamérica no está bien, salvo Chile, que está ahí con una vacunación importante. Uruguay está vacunando, pero está con una casuística importante. No es momento para llevar adelante digamos, algo como la Copa América, porque además representa un riesgo. Lo que le pasó a los jugadores de River demuestra que las burbujas son absolutamente falibles. Así que yo tengo la esperanza de que esto no se juegue, pero si se jugare es realmente una disociación con la realidad absoluta que por parte de la Conmebol no me sorprende. ¿Y cómo ve los dichos de una diputada del partido oficialista argentino que salió a decir que Perú había cedido recursos naturales contra Pfizer, que de hecho creo que un ministro de Perú lo tuvo que salir a aclarar diciendo como que era mentira? ¿Qué pasa que Argentina no tiene la vacuna Pfizer y sí el resto de los países de Latinoamérica? O no sé si todos, pero la gran mayoría. Bueno, lo que dijo la diputada es un disparate absoluto, realmente, porque Pfizer tiene un tema. Pfizer es una compañía áspera, no es fácil, lo dicen los investigadores. Pfizer quería estar cubierto con la posibilidad de efectos adversos de las vacunas que les demandaran, bueno, proceso judicial. Este es el motivo, ¿no es cierto? Pfizer quería ver cubierto frente a esto, y el gobierno argentino, digamos, no quiso buscar un acuerdo. Es increíble porque lo está buscando ahora, ¿no es cierto? Y el problema para buscarlo ahora es que no hay vacunas. Digamos, el gobierno pudo haber llegado a un tipo de acuerdo equilibrado, digamos, para las dos partes, viendo cómo daba esta protección,
que es una protección que han pedido en general todos, han pedido todos los laboratorios, porque como esta es una vacuna que se ha investigado en periodos muy cortos, hay toda una serie de efectos colaterales y demás potenciales que todavía no se conocen hasta que no pase un año, año y medio. Pero todo esto el gobierno lo pudo haber negociado mucho mejor, con menos secretismo, digamos, con más claridad, con más transparencia, y seguramente hoy podríamos tener la vacuna de Pfizer. El gobierno ha cometido un error garrafal, del cual hoy muchos dentro del gobierno se arrepienten. Y la actitud del presidente de Argentina, Alberto Fernández, ¿cómo la nota ante la pandemia? ¿Cómo cree usted que está a la altura? ¿O también es, o sea, los errores que cometen es propio también de su mismo gabinete? ¿O que lo asesoran mal o la gente que está de atrás? No, Alberto Fernández tiene un gabinete muy malo, pero los errores son suyos. El principal problema que tiene Alberto Fernández es su sumisión a Cristina Fernández de Kirchner, y esto es un problema fenomenal. Y el segundo problema es la falta de gestión, tiene un gabinete sin gestión. Entonces, claramente, además, el presidente, en este intento de utilización política de la vacuna, digamos, se la pasó prometiendo cosas que eran imposibles de cumplir, aun cuando hubieran estado todos los contratos. No podía haber 10 millones de vacunas en enero de ninguna compañía, porque ninguna compañía tenía en ese momento esa posibilidad. Así que lo de Alberto Fernández yo lo critico mucho, así como en su momento dije que fue acertada la decisión de establecer la cuarentena temprana en la República Argentina. Salvo eso, después todo se hizo mal, porque faltó una planificación a largo plazo, que era lo que iba a durar la cuarentena. Se sabía que la cuarentena no iba a durar 15 días. Y el gobierno debió haber planificado cómo primero comunicar la verdad y decirle a la gente que iba a ser algo largo, y después cómo, digamos, planificar flexibilizaciones parciales y demás en el medio de la cuarentena para paliar una situación socioeconómica que es muy difícil. Tal cual, la verdad que una lástima, porque nada, habiéndose hecho pruebas aquí en Argentina y en el hospital militar y demás, Sí, claro, eh, claro. nos quedamos sin vacunas. Es la verdad, bueno, mala, no sé si mala estratégica, mala, sí, cómo lo encararon, calculo. Y un poco lo Así que es. dice, obviamente, lo que dice usted, que la verdad que nada, es lamentable, porque hoy en día, de hecho, Argentina, el otro día estaba leyendo en un periódico de México, que es el Financiero de México, que ponía a la Argentina Sí, como uno de los claro. países con más contagios de América Latina. Así es. Efectivamente, la situación es muy mala. La situación epidemiológica en la Argentina es muy mala, porque además, si hubiera más testeos, los casos serían mucho más mayores. La Argentina testeó poco, eso ha tenido consecuencias, no solamente por el número, sino porque el número es importante para identificar los casos. Cuando vos identificás un caso positivo, automáticamente identificás los contactos estrechos y circunscribís la infección. Así que ha sido malo el manejo del gobierno, y lo digo esto con enorme, digamos, con enorme dureza y con enorme pesar, porque esto no es gratuito, es decir, esto ha costado casos Obvio. y muertes. Obvio. Usted recién hace un ratito dijo crítica. Lo criticó bastante Alberto Fernández, pero generalmente cuando uno habla de crítica siempre lo toman como el lado negativo. Y la verdad que si Sí. vamos al diccionario y buscamos la palabra crítica, puede ser crítica positiva. Y eso es lo que Así es. estoy notando de América Latina, que lamentablemente hay muchos presidentes y muchos gobiernos que lo toman para el lado negativo el tema de la crítica y persiguen y, bueno, o defenestran al periodista cuando habla de crítica. Usted, o sea, le hago esta pregunta porque me meto más ahora en el periodismo. Usted fue bastante criticado, pero muy duramente y perseguido en la época de Cristina Fernández de Kirchner. Hoy en día, ¿cómo está el periodismo en Argentina? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo está Argentina y Latinoamérica en tema periodístico? Bueno, hay un verdadero problema que hoy se extiende por la mayoría de los países latinoamericanos, ¿no? Yo ya lo conocí este tema, y en 2019, cuando estuvimos haciendo los viajes por el corresponsal, que estuvimos en Bolivia, en Ecuador, en México, en Brasil y demás, uno lo puede observar. Hay una actitud de intolerancia creciente
hacia la actitud crítica de la prensa, que como vos bien lo decís, la crítica significa el análisis, puede ser después la crítica elogiosa o puede ser una crítica negativa. En general, cuando uno ve la calidad de los gobiernos en nuestros países, la crítica es negativa mayoritariamente, porque hay todo un problema de falta de capacidad, corrupción, autoritarismo, que salvo algunos países, lamentablemente forma o representa la media de la región. Así que hay una marcada actitud de intolerancia hacia el periodismo que busca ser independiente del poder, ¿no? Este es un poder. En la Argentina estamos con esta situación. Es decir, en la Argentina, lamentablemente, el kirchnerismo ha tenido el kirchnerismo a través de la grieta, que le ha sido muy funcional para crear poder, a lo cual lamentablemente se sumó una parte de la oposición, que también busca crear poder en base a la grieta, sin darse cuenta que vos podés ganar una elección creando un enemigo, pero no podés gobernar. En relación a esto, hay una actitud muy presente en gran parte, por supuesto en la mayoría del gobierno actual, pero también hubo, ¿no es cierto?, una actitud de enojo hacia la prensa en sectores de lo que hoy es la oposición cuando era oficialismo, ¿no? Porque además confunden nuestra tarea, creyendo que nosotros elogiamos, digamos, hacemos críticas positivas o negativas, según la afinidad que podamos tener con el gobierno. Y ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es la búsqueda de la ecuanimidad, y en base a eso, la búsqueda, digamos, una vez que están los hechos, la opinión. Y además la búsqueda de la opinión diferente y diversa. Este es nuestro trabajo. Nuestro trabajo, nosotros somos factor de contrapoder. ¿No? Eso no quiere decir que somos opositores, ¿no? El poder es, en general, tiene una psicología propia. Quiere ser homogéneo, quiere ser absolutista, es intolerante. Nosotros somos justo lo contrario cuando trabajamos como periodistas. Nosotros informamos los hechos como tal y sobre eso queremos escuchar las opiniones de todos. Por eso hay un choque entre lo que es nuestro trabajo. Y esto es lo que no entiende la gran parte de la dirigencia política en la Argentina, y por eso hoy el periodismo está, digamos, con esta situación de dificultad. Y yo lamento mucho que a veces haya desde el periodismo quienes abonan, ¿no es cierto?, a esta actitud que no hace más que ser destructiva para el concepto de la democracia. Pero además, y con esto te cierro, digamos, porque para el kirchnerismo hay una intención a través del ataque a los periodistas de destruir al periodismo, ¿no? Y siempre recuerdo esta frase que es una frase de Chuck Anderson, que le he dicho a varios, ¿no? El periodismo honesto es un instrumento muy importante para que las sociedades democráticas sean más plurales y transparentes. Esa frase, si mal no recuerdo, usted me corríjame, se la dijo a usted un periodista en los Estados Unidos cuando usted vivió en Estados Unidos. ¿Fue así? ¿Puede ser? Sí, yo se la escuché a Bob Woodward, esa frase, así que efectivamente, y es una frase que le pertenece a Chuck Anderson, que es un maestro de periodistas de investigación, ¿no es cierto? Así que, y a mí siempre me ha quedado eso porque la tomo como una definición estupenda de lo que es nuestro trabajo. Sí, tal cual. Bien, ahí me centro, cuando usted vivió en Estados Unidos, usted trabajó para el Washington Post y para la PBS, es así, ¿no? Entre otros. Me gustaría, sí. Yo fui pasante allí cuando estuve Pasante. haciendo la beca del WordPress, así que estuve allí, estuve en NPR y estuve en NBC, ¿sí? Durante 2 años, ¿no? Fue así. Yo viví 2 años y medio en Estados Unidos. Esas pasantías duraron 1 mes y pico, cada una de ellas. Yo estuve 1 año viviendo como becario, haciendo la beca de periodismo político, y después estuve 1 año y medio haciendo la especialidad médica. Perfecto. Y dentro de esa, ahí me gustaría, si nos puede contar, obviamente, la anécdota, yo ya la sé, pero para la gente, ¿qué pasó con Ronald Reagan en una entrevista, una conferencia de prensa, que usted tenía que preguntar? Porque ahí también lo engancho con el tema de la crítica. Y cómo, o sea, me gustaría si nos puede contar esa anécdota que creo que lo habrá marcado para siempre prácticamente. Así, efectivamente, yo le hice una pregunta a Ronald Reagan que no le gustó.
¿no? Y él contestó, bueno, es una pregunta capciosa. Y entonces había delante mío un periodista del New York Times que le dijo, señor presidente, usted no está aquí para evaluar la intencionalidad de nuestras preguntas, sino para responderlas. Y Reagan dijo, tiene razón, me pidió disculpas y contestó. Dio la respuesta que quería Sí, finalmente. Pero a importa. mí como eso me marcó de una manera impresionante, ¿no? Realmente en cuanto a actitud, ¿no? Porque después yo lo fui a ver al colega y siempre me acuerdo, ¿no? El colega no me había visto y entonces me digo, ¿te puedo molestar un minutito? Sí, como no, él estaba ahí trabajando, haciendo sus cosas, ¿no? Ocupadísimo como todos. Y le digo, mira, yo soy el periodista que tuvo este episodio. Ah, bueno, bueno, mucho gusto. No, le digo, mira, te quería agradecer. Y entonces él me dice, ¿pero agradecer por qué? No, y agradecer por lo que hiciste. No, nada. Me dice, ¿vos no hubieras hecho lo mismo? Y yo me acuerdo que le respondí, nosotros en la Argentina venía de salir de la dictadura, le digo, mira, no lo sé, voy a ser muy sincero, no lo sé, pero sé que ahora lo voy a hacer. ¿No? Así que es algo que a mí me marcó muchísimo. Bueno, Nelson, te agradecemos muchísimo, no te robamos más tiempo. Mil gracias por concedernos la entrevista. Para todos, obviamente, que quieran leer el libro de Editorial Sudamericana, La Salud de los Papas, lo pueden encontrar en ebooks, lo pueden encontrar en tiendas online y, bueno, obviamente en las librerías, aquí en Argentina. Así que muchísimas gracias, Nelson. La verdad, un placer. Te agradezco mucho a vos. Gracias por la gentileza y un saludo a vos, a todo tu equipo y a todos los que nos están mirando. Muchísimas gracias.